Colegas, tengo muchísimo gusto en presentar a un gran amigo, a un gran logístico, con el cual he compartido muchísimas veces experiencias, y aunque éramos competencia, él en Unilever y yo en Nestlé, siempre íbamos de la mano para todos lados. Fernando Alonso es una persona que tomó unos retos diferentes después de que trabajó durante muchos años en Unilever, en Latinoamérica, para Latinoamérica. Logró hacer los famosos hubs fuera del mercado, logró llevar a su empresa a niveles muy, muy importantes y muy reconocidos por grandes retailers. Ahora está muy metido en el tema de recursos humanos, capacitación, eh, headhunter y todo. Y si algo tiene Fernando es su gran valor humano y su gran interés. Y sobre todo su pasión. Hoy debo decir que yo agradezco mucho que esté Fernando aquí con nosotros. Fernando está pasando por un luto muy, muy triste en estos días y lo sabemos, lo sé. Y te mando un fuerte abrazo, Fer. Esto es parte de los ciclos de la vida y Gracias, reconocimiento y admiración por ti. Felicidades. Vamos gracias. a darle mucho. Gracias, Alberto. Pues antes que nada, muchísimas gracias a todos. Hola, muy buenas tardes a todos y esperando que se encuentren muy bien en compañía de la familia. La verdad, muchas caras conocidas, lo cual me hace sentir en casa. Muchas gracias, David. Gracias a todos, no quiero decir, veo a Paco, a Severino, a Javier, a Rodolfo, a Gerardo, a Nacho, a todos. Y Alberto, pues mucha suerte, muchas felicidades en este nuevo reto que vas a emprender. Y mil gracias por permitirme compartir una serie de puntos de vista en cuanto a lo que puede ser parte de mis 15 años de experiencia en temas de capital humano, de los cuales 35 han sido muy enfocados en la parte de logística. Déjenme comentarles un poco cuál es la agenda propuesta, en donde pues, evidentemente a mí me gusta hablar muchísimo del tema de innovación, del tema de cambio, y creo que nosotros tenemos que ver esto. Yo lo que les propongo en la agenda de hoy, y perdón, pero si me salgo del cuadro, díganmelo, porque mi cámara luego me engaña y no me ve ahí. Pero bueno, la agenda que propongo hoy es tener una serie de antecedentes, no tratamos de descubrir aquí el hilo negro. Posteriormente hablar por lo que se llama de la guerra por el talento, un término acuñado hace muchos años por una firma de consultoría. Posteriormente competencias y liderazgo, la capacidad de ejecución y conclusiones y recomendaciones. En la medida de lo posible voy a tratar de compartir experiencias reales y casos y siéntanse, yo preferiría, si ustedes están de acuerdo, David, Alberto, colegas, que fueran al final las preguntas y respuestas. Básicamente, yo creo que aquí en nuestro nivel directivo gerencial es el momento de compartir una serie de puntos de vista, reflexiones de lo que está pasando en la cadena de suministro y abasto, y me voy a enfocar en lo que se llaman los descarriladores. En inglés le llaman los derailers de un ejecutivo. Y yo voy a entrar un poquito y me voy a ir muy rápido en alguna serie de cosas porque simplemente es expresar una plataforma para todos nosotros en donde tenemos lo que significa el momento de hoy, ¿no? El momento de un momento de decisión que hay que romper paradigmas, hay que tomar decisiones. Y no quiero entrar en las famosas pláticas de los antecedentes de la pandemia y todo eso. Creo que eso ya llevamos 5 meses de conceptos muy trillados, pero pues a final de cuentas tenemos que considerar una serie de cosas. A mí me gusta este artículo que fue de abril de una revista prestigiosa muy, muy importante, que simplemente quiero recalcar 3 o 4 cosas. La primera cosa es hay que entender qué es lo que está pasando en el futuro. Este artículo es un artículo técnico, muy médico, pero pues no necesitamos ser médicos o biotecnólogos para entender el resumen o para el abstract o para entender
las conclusiones. Pero es importante saber qué es lo que se nos está viniendo y, por supuesto, fíjense lo que estas gentes hablan de que muy probablemente en el 2022 es necesario continuar con el famoso distanciamiento social. Y no nada más eso, sino que también podríamos llegar al 2024. Aquí la pregunta es, ¿qué tanto hemos planeado lo que nunca íbamos a imaginar? No quiero desarrollar temas asociados al cisne negro y lo que está pasando y ese tipo de cosas. Me voy a pasar muy rápidamente esto porque a nosotros, como expertos en la cadena de suministro, pues simplemente hemos visto cambios en todos estos factores. En la demanda, en las operaciones, procesos, capacidades de venta, capacidades de distribución, en la infraestructura. Nos han agarrado los dedos con los dedos en la puerta, ¿no? Y esto, ¿qué hace? Que hoy cambie el consumidor de un consumidor básico con una oferta que conocíamos en los canales de distribución tradicional, retailer, el sector HoReCa, está cambiando muchísimo y no voy a entrar en ese detalle. Me encantaría porque soy fanático de los canales de distribución, de la parte omnicanal, pero todo lo que tiene que ver con la confianza con el consumidor, la calidad y el enfoque en el servicio y los diferentes o nuevos canales de distribución que hay con temas de especialización, ¿sí? Este para mí es un puente en donde yo creo que las organizaciones para crecer de un nivel X a un nivel 10X, las organizaciones tienen que conectar lo que es su estrategia con la operación. Y la estrategia con la operación son las capacidades organizacionales. Y las capacidades organizacionales, nosotros como expertos en la cadena de valor, están dadas desde 3 puntos de vista. Procesos de planeación, procesos de manufactura, procesos de servicio al cliente, de compras, order to cash, lo que ustedes quieran. Infraestructura, almacenes, fuerza de distribución inbound, outbound, down the trade, lo que ustedes quieran, ERPs, WMS, TMS, LMS, lo que quieran. Y desafortunadamente, si nosotros no tenemos una ejecución con excelencia, de nada sirven el resto de las capacidades organizacionales. A mí, en mi experiencia, durante los 35, 36 años que tuve oportunidad de trabajar en empresas multinacionales en diferentes sectores, ¿sí? Pues si ustedes me preguntaran, oye, Fernando, ¿por qué de una carrera ejecutiva de operaciones y de supply chain a una carrera de capital humano? Yo les diría que, entre otras muchas cosas, es porque a final de cuentas la relación con la gente y la calidad de la ejecución es importante y no lo podemos perder de vista. Hoy en día, para pasar al siguiente tema, ¿cuál es el objetivo? Para muchos, grandes, pequeños, medianos, indiferentes, es sobrevivir. Yo estoy convencido de que todos vamos a salir de la pandemia. El problema es cómo vamos a salir o cómo pretendemos salir. Y la idea es, en la medida de lo posible, lo menos raspado. Hoy es un momento decisivo para que nosotros podamos llegar a nuevos modelos de consumidor, a nuevos comportamientos de consumidor, que nosotros tengamos la capacidad, el capability de atender nuevas categorías o nuevos puntos de servicio. Y por supuesto, cuáles son los diferenciadores y ventajas estratégicas que nosotros vamos a tener. Y seguramente todos y cada uno de ustedes, a diferencia de otras audiencias que me ha tocado dar webinars, ustedes como ejecutivos seguramente en mayor o menor medida han tenido estos retos y los han puesto con el comité ejecutivo de sus empresas ahí. ¿Qué es lo que esto pasa? Y aquí vamos a empezar a entrar en la parte de lo que es capital humano, ¿sí? Siempre han sido importantes los aspectos de las competencias, pero hoy en día hay competencias que están tomando mayor relevancia. Y para mí esta foto me gusta mucho porque esta competencia refleja que hoy está de moda, muy trillado el tema, muy cliché, pero que en mi caso los logísticos la usábamos desde hace 15 o 20 años, el aspecto que tiene que ver con la resiliencia.
¿sí? La capacidad de levantarse, la capacidad de adaptarse, y yo estoy seguro que hay mucha gente que ni siquiera entendía lo que era la resiliencia o la capacidad de. Pero voy a hablar un poquito de lo que está pasando en el mercado, y esto es información que tenemos que tener en cuenta, y es información que viene de la experiencia de nosotros, en que por qué las empresas no tienen el mejor talento. Y hay muchísimos factores, pero los principales ustedes pueden ver que el 36% y el 33%, que hacen casi el 70%, tienen que ver con que no hay un proceso sólido, robusto y que esté alineado a la posición del puesto, a la cultura organizacional, que son fundamentales. Y puede haber muchos temas que puedan excusar ello, pero uno de ellos es nuestra capacidad de rodearnos, de exigir y rodearnos de gente de alto desempeño, de gente con alto potencial. Y ahí luego les platicaré una serie de anécdotas, y no anécdotas, una serie de casos que me ha tocado vivir en empresas multinacionales. ¿Por qué los ejecutivos, este chart no es para ustedes, me lo han contado, pero por qué los ejecutivos les gustaría moverse? ¿Sí? El 90% de los ejecutivos están abiertos a recibir la llamada de una persona de reclutamiento, de una empresa o de un headhunter, de una firma de búsqueda y selección. Hay gente que está buscando activamente, hay gente que no lo están buscando, pero están abiertos a ello, tienen planes de cambiarse por transición, planes para jubilarse, o muy pocos que no hay planes para que yo me vaya. Pero en el bottom line, el 90% de los ejecutivos toman la llamada de una firma de reclutamiento y están dispuestos a escuchar, por la razón que ustedes quieren. Entrando a la parte de las competencias y de la gente, a mí me gusta mucho esta quote de que todos estamos de acuerdo que podemos ser ingenieros, arquitectos, abogados, etcétera, pero lo primero es que somos seres humanos y tenemos una capacidad de ejecutar en función de cierto tipo de comportamientos. Y aquí voy a entrar a lo que es la guerra del talento. La guerra del talento, y seguramente ustedes han oído hablar de las generaciones, los millennials, la generación X. Los baby boomers ya salieron, ya se fueron o están por irse. Los que estamos en la generación X, cuidado, ahí ya vamos de salida, pero aquí la pregunta es qué tanto foco, como gerentes, como directores, ¿sí?, de responsabilidad de desarrollo de la gente, estamos poniendo atención en entender a los millennials y cuidado, con la generación Z, la que viene atrás de nosotros, atrás de ellos, perdón. ¿Sí? Entonces, no nada más son los millennials, sino que hoy en día los millennials, los centennials más viejos, los más nuevos, ¿no?, por decirlo de alguna manera, ya empiezan a tener roles y responsabilidades en empresas, ¿sí? Esta guerra del talento nos trae, y aquí hablo en América Latina, y más ahora en la pandemia, nos hace que haya una demanda que excede la oferta. Cada vez hay nuevos actores, nueva presencia y nuevas formas de interactuar a lo largo del país. Hace 15 años o 20 años, si ustedes se acuerdan, nosotros, nuestros ejecutivos y nuestros recursos eran prácticamente de nuestros países. Era muy raro que tuviéramos la posibilidad de tener acceso a un ejecutivo de Argentina, de Brasil, de Sudáfrica, de la India, etc. Si bien lo existía, hoy en día eso es en muchísimo mayor medida. El tema de la movilidad es un aspecto que se tiene que considerar y no lo pueden dejar de lado los ejecutivos jóvenes. Y todo ello tiene que ver con un tema de competitividad, de la capacidad, de la calidad. Nosotros hemos escuchado, y a mí me ha tocado desafortunadamente a veces ver que en las universidades mexicanas pierden oportunidades los ejecutivos jóvenes o recién egresados porque llegan extranjeros con otro nivel de compromiso, con otras características de comportamientos, con otro mindset, y creo que eso es un aspecto que tenemos que desarrollar en México con nuestros ejecutivos. Hablando de la parte de capabilities, yo lo que les quiero decir, y no voy a entrar en detalle en esta gráfica,
Pero lo que les quiero decir es, fíjense ustedes en el cuadro rosa, cómo las empresas están buscando desarrollar el talento en una importancia relativamente, pero que hoy esa importancia no tiene una efectividad, pero es en donde el día de mañana las organizaciones pueden sustentar la calidad y el éxito de su ejecución, en el desarrollo rápido de habilidades, competencias, en la colaboración, en el intercambio de conocimientos, la fertilización multifuncional y el desarrollo de futuros líderes. Desafortunadamente, en muchas ocasiones lo decimos, pero no hay realmente acciones que estén enfocadas a ello. Hoy en día, nada más les quiero comentar algo. En la guerra por el talento, en las encuestas hablan de que el 47% de los empleados, ellos consideran que sí tienen la capacidad para enfrentar la crisis o para asumir una serie de responsabilidades mayores. Y esto tiene una serie de implicaciones que yo lo estoy viendo y encantado de poderlo platicar y seguramente algunos de ustedes me podrán reforzar el concepto, pero una de las implicaciones es que cada vez son más digitales, cada vez se habla más de blockchain, cada vez hay más gente, más ejecutivos de diferentes carreras que tienen que ver con aspectos de analytics, del tema famoso de Internet of Things, de Machine Learning, de inteligencia artificial, de realidad aumentada. Hoy en día hay empresas que ya buscan un ingeniero industrial, un ingeniero mecánico, un ingeniero para producción o para quality assurance o algo con ciertas características de esta naturaleza. Nosotros, a mí me ha tocado hacer una serie de encuestas, estoy hablando hace menos de un mes, en generaciones millennial para un proceso de inteligencia artificial de reclutamiento y muchos de los ejecutivos que aplican, que son ejecutivos jóvenes entre 26 y 30 años, y el 80% de ellos expresan su conocimiento, ¿sí?, en herramientas, en procesos de esta naturaleza, ¿sí? Déjenme, no sé por qué no pasa. Ahí está. No voy a entrar en esos detalles, pero ahí es cuáles son los principales problemas que tienen que ver en un obstáculo para las organizaciones. En recursos humanos, fíjense los más importantes. La administración del talento, la gestión del talento y que no estamos involucrados. Aquí quiero compartirles que una empresa multinacional europea del sector de productos de cuidado personal, hablando con ellos llegábamos al acuerdo que si la alta dirección no tenía el 35-40% de su agenda en lo que le denominábamos People Agenda, había un problema con la gestión, con el liderazgo y con el desarrollo del equipo, ¿sí? Eso era un tema que definitivamente lo iban a dar. Entrando a la parte de las competencias, a mí me gusta esto porque a final de cuentas, mucha gente cree que las competencias son fáciles y que las competencias, como le indica la figura, se pueden comprar. Aquí quiero hacer un paréntesis porque hay muchísimas expresiones, definiciones, puntos de vista. Yo les voy a compartir mi experiencia con alguna serie de ejemplos que a mí me gustan hacer. Cuando nosotros preguntamos la diferencia entre una competencia y una habilidad, vamos a encontrar diferentes puntos de vista, definiciones, etc. No quiero preguntarles a ustedes, porque si no tardaríamos, pero voy a resumirlo, lo que en un entendimiento simple y pragmático es una competencia y una habilidad. Una habilidad se aprende y una competencia se desarrolla. Es cierto, como los círculos de arriba, que hay un punto de intersección y quizás haya una serie de habilidades que tienen una intersección mayor que se hace una competencia y ahorita podremos poner una serie de ejemplos. Una competencia tiene que ayudar a ser preciso, tiene que ayudar a ser resiliente en un ambiente de incertidumbre para tomas de decisiones, en un ambiente de ambigüedad, en un ambiente de complejidad y tiene que ser capaz de estructurar un modelo mental, de optimizar, de responder y ejecutar.
es decir, llevar a cabo ello. Cuando hablamos de las competencias, déjenme comentarles esto. Las competencias son una de las... hay no sé cuántas definiciones, pero esta es una de las definiciones que a mí me gusta más, que es la combinación de todas esas habilidades, actitudes y conocimientos en las que yo puedo ejecutar. Y una competencia es el conocer, pero es el saber hacer, con una actitud y con una aptitud. Una competencia tiene una serie de características. La competencia se tiene que observar, se puede medir y se puede evaluar. Y por tanto, se puede predecir un desempeño. Un ejemplo muy sencillo. Si ustedes me dicen, o yo le pregunto a uno de ustedes, oye, ¿sabes andar en bicicleta? Ustedes me pueden decir que sí. Pero mientras yo no observe, yo no puedo decir si sí sabes andar en bicicleta, si tienes la competencia, y una vez viéndote, yo puedo sacar una serie de criterios y parámetros que puedo medir y puedo evaluar y puedo predecir cómo te comportas tú. Si eres una persona, un ciclista, que puede ser que a la siguiente calle te vas a caer, vas a tener un incidente, o si eres una persona que conduce bien. Pero eso es una competencia, algo que puede ser observado, medido, evaluado, pero sobre todo que se puede determinar el desempeño, se puede pronosticar el desempeño. Para atraer a los ejecutivos que tienen las competencias, déjenme decirles que esta información hoy en día toma más relevante en qué se están fijando los ejecutivos. Aquí es, ¿qué tenemos que hacer para atraer ese talento de alto desempeño? Ellos se fijan en lo que se llama el EVP, que es el Employee Value Proposition. El 70% de ellos dice que en el 2023 seguirá siendo un aspecto importante. Y una parte de la atracción del talento tiene que ver con la estabilidad de la organización, ¿sí? Es decir, que reduce la rotación. Los planes de compensaciones y beneficios. Hoy en día hay una parte muy importante que los ejecutivos no se están yendo solamente por lo que nosotros le llamamos el Total Cash Compensation. Se están yendo más por lo que le denominan o le denominamos el salario emocional. ¿Qué es el salario emocional? Puede ir desde el tiempo flexible, desde el código de vestimenta, desde el home office, desde el maternity para ella, el maternity para él, temas de inclusión, temas de diversidad, etcétera, etcétera. El brand employee de la empresa es fundamental. Yo les puedo decir que algún día escribiré una serie de anécdotas de empresas, ejecutivos y firmas de reclutamiento en donde muchos ejecutivos dicen, por ejemplo, cuando les hacemos la descripción, antes de hacerles el disclosure de la compañía, ellos hablan y dicen, si es tal sector, tal compañía, tal compañía, tal compañía, no me interesa. Y no me interesa porque es el sector, o porque son los valores, o porque es la cultura, o porque es el way of working. Y otro factor importante es el desarrollo real y el plan de carrera que los ejecutivos pueden tener. Yo les quiero decir que a mí me ha tocado en las últimas 3 semanas estar interactuando con unas empresas norteamericanas donde su path career es impresionante de cómo lo tienen soportando lo que se llama el brand employee, el valor de la marca para atraer a esos ejecutivos. El 83%, ese 47% de ejecutivos que creen tener las capacidades, el 83% cree que tienen las habilidades dentro de su empresa para lograr crecer, lograr seguir creciendo. Y tienen las capacidades, el 78%, para llegar a mayores responsabilidades, ¿sí? Eso es lo que dice. Aquí hay un tema que tiene que ver con las competencias, cuando yo les decía que las competencias no solamente se aprenden, sino que se tienen que desarrollar. Y obviamente van ligados los dos elementos. A mí me gusta esta parte porque a veces creemos que las competencias solitas van a caer por un tema de ósmosis. Y en una generación de la información de una compañía, y esto es prácticamente en todas las organizaciones,
lo que tiene que ver con el marco de operaciones o el diccionario de competencias, las empresas basan sus competencias en 4 pilares, y esto es de manera general. En lo que tiene que ver con los valores de la organización, sobre los cuales se fundamentan la misión y visión y objetivos estratégicos, la cultura de esta, su capacidad y calidad de liderazgo enfocada en el alto desempeño. Y si nosotros lo bajamos al siguiente nivel, aquí habla de la importancia de colaborar interna y externamente y de tener foco, de tener prioridades. Habla de los aspectos de reinvención, de innovación, de disrupción, de servicio, de atención, de ejecución. Son básicamente las 4. Yo les quiero comentar que en estos años yo utilizo un framework, pero básicamente los 2 frameworks más importantes de competencias, ¿sí? Uno habla de 32 en el primer nivel y si lo desglosamos lleva 64 competencias y el otro habla de 70, 75 competencias. Cualquier empresa que a mí me ha tocado revisar y yo reviso el diccionario de competencias de ellos, cualquiera, ¿sí? Le llaman de diferente manera, pero está catalogado dentro de esas competencias de liderazgo, competencias gerenciales. Déjenme hablar de las competencias de liderazgo. El liderazgo está dado por aspectos que tienen que ver con los valores y la cultura de la organización, en temas de la integridad, la honestidad, la transparencia. El tema de juicio, la parte que tiene que ver con el equilibrio en la toma de decisiones, en las agendas. No se prioriza la agenda individual sobre la agenda y las prioridades de la organización. La parte que tiene que ver con la forma competitiva, el tema de compliance, el tema regulatorio, cómo se debe de desempeñar la organización y cuál es su visión a mediano y largo plazo. Voy a ir entrando en detalle de alguna serie de herramientas. Nosotros utilizamos una herramienta que se llama Hogan, ¿sí? Que es una de las que tiene mayor psicometría detrás de esto. Tiene un fundamento científico, si ustedes me lo pueden ver, que básicamente el Hogan habla de 3 grandes inventarios, 3 grandes aspectos a evaluar. Y voy de abajo para arriba. El primero tiene que ver con motivos, valores y principios de un ejecutivo. Y ahí están los 10, ¿sí? Luego viene la parte de la capacidad o el potencial que puede tener un ejecutivo. Y ahí están las variables que se miden, yendo desde la estabilidad emocional hasta la sensibilidad interpersonal, intrapersonal, prudencia, curiosidad. Y la otra, que es el Hogan Development Survey, que es el de desarrollo, es en donde los ejecutivos pueden tener o deben de tener muchísimo mayor atención porque son los aspectos que pueden convertirse en descarriladores. Para las competencias de un ejecutivo se toman los 2 primeros, el que habla de retos, el HDS, y el que habla de potencial. Al finalizar la charla, les voy a mostrar un ejemplo práctico de lo que nosotros nos han pedido que hagamos y hacemos para mostrarles cómo se ve o como decimos paradójicamente, ¿no? Cómo se come esto, cómo se matan las pulgas, porque esto es muy teórico, ¿sí? Y déjenme entrar con el primero, con los descarriladores. ¿Qué son los descarriladores? Los descarriladores son aquellos factores, aquellas variables que pueden poner en riesgo el desempeño o la carrera de un ejecutivo. Esos significan los descarriladores. Y aquí están esos descarriladores que tienen que ver con el comportamiento y el reflejo del comportamiento de un ejecutivo. El hecho de que yo tenga unos descarriladores muy altos no quiere decir que sea un gran problema. El problema es que no controlemos esas variables y que entonces sí se convierta en un descarrilador, ¿sí? Un ejemplo de esto, cuando se está contratando o se está buscando un ejecutivo de alta dirección, un vicepresidente, un miembro del board o un director general, cuando nosotros estamos haciendo estas evaluaciones, buscamos que sí haya ejecutivos que tengan 4 o 5 descarriladores altos.
sea, tan malo es tener muchos descarriladores hasta la derecha como no tener descarriladores que no puedan hablar de la capacidad de innovación, de toma de decisiones, de interacción, de escepticismo, de challenge, etcétera, etcétera. Y esta parte es fundamental y lo vamos a ver en un ejemplo real, ¿sí? Y obviamente esto habla pues simplemente de que las organizaciones cada vez buscan gente que tenga un alto sentido de poder desarrollarse en función de variables como el tema del reto, el tema del manejo del conflicto positivo, aspectos que tienen que ver con tomas de decisiones muy ágiles, etcétera, etcétera. El segundo componente, este era, si se acuerdan ustedes, el rojo, el HDS, y el HPI es el inventario de personalidad. ¿Y qué significa la parte de la personalidad? La parte de la personalidad habla de las emociones que el ejecutivo debe demostrar. Y debe demostrar por su capacidad interna qué tan poderoso se siente o no se siente contra el externo. Y estas emociones se transforman en 4 emociones primarias que tienen que ver qué tan dominante es un ejecutivo, qué tan influyente, estable o concienzudo es. ¿Qué tan dominante es un ejecutivo? Es aquel que está muy enfocado en los resultados, muy impaciente por los resultados, una persona que reta y challengea mucho. El influyente es el que entra en un proceso de foco en los resultados, pero empuja mucho porque se lleven a cabo las cosas, que lleve a cabo una negociación. Y la parte estable simplemente es alguien que tiene una capacidad mayor de escucha, una capacidad mayor de negociación, una capacidad quizás de ver las cosas de una manera un poco más calma, sin tanto sentido de urgencia. Y la parte concienzuda pues, es la gente que es mucho más analítica, la gente que tiene que tener todos los elementos para la toma de decisión. Y obviamente, en cualquier análisis de esta naturaleza de comportamientos hay combinación de ellas. Cualquier ejecutivo, independientemente del cuadrante donde está, siempre va a tener un abanico que lo va a acaparar, que lo va a cubrir, que lo va a envolver de una u otra manera. Pero hay algunos que definitivamente se identifican con alguna de estas principales emociones. Una de las características más importantes que tiene que ver el tema del liderazgo, y es aquel relacionado con el HPI, ese que traducen al castellano como inteligencia emocional. Anteriormente, hace mucho tiempo, se hablaba de que el liderazgo estaba correlacionado con el IQ, con el coeficiente intelectual. Y en últimos años, la parte psicométrica, los psicólogos han demostrado que la capacidad de liderazgo tiene que ver con la inteligencia emocional, la cual lo mide la gráfica amarilla que hablábamos de potencial. Y la capacidad emocional, hay también muchas escuelas, a mí me gusta esta, en donde habla de 4 cuadrantes, 2 cuadrantes que tienen que ver con uno mismo, que es la autoconciencia, cómo me conozco yo, con mis comportamientos y cómo los voy a gestionar, cómo me voy a comportar. Y también tengo un conocimiento externo, la conciencia social, y una vez con mi conocimiento, cómo me voy a gestionar y conociendo y entendiendo la conciencia social, yo puedo gestionar las relaciones externas, puedo gestionar hacia afuera. Y esa es una de las más importantes. A mí me ha tocado ver en los exámenes, en los assessments, un par de veces, gente que en el tema de inteligencia emocional tiene 0. Y cuando uno lo comenta con los jefes, con los colegas, y inclusive con algunos de ellos mismos, dicen, pues sí, sí es cierto, soy de mecha muy corta, no sé tomar estas decisiones, me da miedo, me apanico muy fácilmente, etc. Entonces creo que eso es un momento importante. Otra de las competencias que tienen que ver con el tema de liderazgo y aspectos relacionados con la inteligencia emocional es que un líder tiene que buscar el alto desempeño y lo tiene que buscar y desarrollar con su equipo y de manera individual.
Y el comportamiento del equipo de alto desempeño está basado en 5 factores. Uno, el principal factor para el alto desempeño es basado en la confianza. Si no hay una confianza y no hay una transparencia, no puede empezar a ver como base un alto desempeño. El segundo aspecto que tiene que ver es con lo que le podemos llamar el no evitar el conflicto. El conflicto tiene que existir, se tiene que dar de una manera propositiva, pero no tiene que ser visto de manera personal. Los ejecutivos tienen que tener la capacidad de llevar a cabo conversaciones duras y difíciles y aprender a comunicarlos y a tomarlas en el contexto correcto. Ese sería el segundo comportamiento de alto desempeño, lo que nosotros llamamos en muchas organizaciones el famoso tema del pushback, el tema de challenge, el tema de que te saquen de la zona de confort, ¿sí? En función de lo que está buscando la empresa, que es el último comportamiento y ahora lo mencionamos. El tercer comportamiento tiene que ver con el engagement, con el compromiso que cada uno de los miembros del equipo está mostrando en la organización, en el proceso. El cuarto comportamiento tiene que ver con el accountability, la responsabilidad. Papá fulano, papá Alberto, papá David, no es responsable. El responsable es cada uno de nosotros. Y tenemos que dejar el famoso tema del empoderamiento y el empowerment. Como dicen en Sudamérica, te lo voy a cobrar. Y te voy a cobrar es el accountability, tu responsabilidad. Y estos 4 comportamientos me llevan al quinto, que tiene que ver con los resultados de excelencia. Y eso es en lo que un líder tiene que estar pensando. Alto desempeño y ser siempre inconformes en ello. De hecho, hay una frase que a mí me gusta mucho de Mario Andretti, que él habla y dice, si todo parece que está bajo control, no vas lo suficientemente rápido. ¿Sí? En ese sentido quiere decir que siempre hay que estar subiendo la barra, pero en dos puntos. Es raise the ceiling y raise the floor. Siempre es hacer esa parte. La parte del mindfulness, que también está de moda, es un tema que tiene que ver con la actitud y con la forma de adecuarme, con la forma de adaptarme, con la forma de responder. Seguramente nosotros como logísticos hemos escuchado que nuestras cadenas de supply chain, que nuestra cadena de valor tiene que ser una cadena AAA. Tiene que ser una cadena que sea adaptable, una cadena que sea ágil, una cadena que sea alineada a las diferentes cosas. Tiene que ser una cadena flexible. Tenemos que ser flexibles. Tiene que ser una cadena adaptable. Nos tenemos que adaptar a las circunstancias. ¿Con qué? Con actitud, con capacidad de competir, con capacidad de ejecutar y hacerlo de una manera apasionada, que esa es otra de las cosas que habla el equipo de alto desempeño, con el compromiso, con el hacer que las cosas sucedan. La solución de problemas es otra. Así como hablaba yo del tema de no evitar el conflicto, tratar los temas difíciles, llevar a cabo las conversaciones difíciles, ¿sí? También la parte de escucha tiene que ver con el desarrollo de los equipos, con el desarrollo de la gente. Y lo tiene que ver con un tema de comunicación y con un tema de construir, en lugar de ver hacia atrás, mirar hacia adelante. Yo tomo mucho el tema de que ya no miremos el espejo retrovisor, ya no demos el famoso tema del feedback, sino mejor nos ponemos a enfocarnos en un feed forward, en un tema de analizar la situación y de mirar hacia adelante con los equipos de trabajo, ¿sí? Otra competencia de las más importantes en la alta dirección tiene que ver con la asociación e influencia. En inglés le llaman partnering and influence. Perdón por el typo ahí. Tiene que ver con la comunicación clara, oportuna, asertiva. Tiene que generar confianza, tiene que generar esos puntos que puedan permitir conectar las tomas de decisiones. El famoso tema del networking. En la capacidad de poder
desarrollar ese networking y de influenciar en él, es cuando también se puede dar un aspecto de desarrollo. Una más, el famoso tema del pensar fuera de la caja, la innovación, el tema de la disrupción. Esto es un aspecto que nos lleva a que nosotros no podemos pensar de manera lineal, y menos hoy en día. Hoy las empresas han roto paradigmas y lo han roto porque nos agarraron de la noche a la mañana. Sin embargo, siempre en las organizaciones, en el desarrollo de las capacidades organizacionales, valga la redundancia, hay un aspecto que tiene que ver con temas de disrupción, con temas de hacer las cosas diferente. Muchas empresas hablan de que hay que ser innovativos, del tema de disrupción. Sí, hay que hacer innovación en los productos, en los servicios, etcétera. Pero cuando estamos hablando de la cadena de valor, ¿hasta dónde tenemos que ser disruptivos? ¿Hasta dónde tenemos que llegar para ser innovadores y podemos avanzar? Y hay gente que está aplicando aquellos modelos que usa la gente de comercial, de marketing, de publicidad, modelos de design thinking, que están muy enfocados en la parte de innovación, los están utilizando exactamente en modelos y en propuestas de valor en otras áreas de la organización, en procesos financieros, en procesos de recursos humanos y en procesos de la cadena de valor, que tienen que ver con temas de design thinking. Muy rápidamente retomo el tema para ir acabando, el tema de los descarriladores del líder. Ahí nosotros podemos ver cuáles son las características que puede tener un líder. Siempre hay una serie de descarriladores, pero que están reflejadas en temas de competencias y en temas de atributos. Esa parte que dicen medio volátil, escéptico, perfeccionista, vamos a decir que son las principales variables. Pero aquí lo importante es cómo conectamos esas variables con las competencias de la organización. Y déjenme ponerles un caso en México de 3 directores high potential. Aquí vamos a ver 3 gráficas. Estas gráficas son reales, hechas, desarrolladas por nosotros con 3 ejecutivos de supply chain, ejecutivos del nivel de ustedes. Este inventario es el inventario azul, el que se llama motivos, valores y principios. Y ahí están los ejecutivos y ustedes podrán ver quién es el que tiene más poder, al que le gusta más el poder, o quién es más hedonista, o a quién le gusta más la parte de sentirse parte por el tema de afiliación o por la parte de altruismo. Eso tiene que ver con la parte personal de cada uno de ellos, qué los motiva, qué los mueve dentro de ellos. El siguiente inventario es uno de los más importantes, el HPI, el amarillo. Y si ustedes los ven, estos inventarios son los que empiezan a ayudar a tener elementos en la mesa para toma de decisiones. Toma de decisiones de desarrollo, toma de decisiones de coaching, aspectos que tienen que ver con contratación, movimiento interno, expatriación, etcétera, etcétera. Si nos fijamos en el de hasta abajo, ustedes pueden ver qué ejecutivo es el que tiene más estabilidad emocional, cuál es el que menos. Y simplemente con esta gráfica, que es la de valores, y esta gráfica, que es la de potencial, la de personalidad, ustedes ya podrían ir viendo ahí qué ejecutivo es el que ustedes podrían empezar a tener un poquito más de enfoque o mayor prioridad por todos los temas. Ahora bien, el último y no menos importante es el de descarriladores. ¿Cuáles son los descarriladores que tienen esos 3 ejecutivos? Y si ustedes se fijan, el ejecutivo verde, que era el que pareciera que está mejor acá, es el que menos descarriladores tiene. Es el que nada más tiene el tema de arriesgado, el tema de arrogante y quizás el tema de innovación o el tema de imaginación. Pero si nosotros vemos el rojo, por ejemplo, por decirlo de alguna manera, nosotros estamos viendo ahí, ¿sí?, que el rojo pues tiene un buen balance tanto en la parte de potencial y desarrollo como en la parte de descarriladores. ¿Y esto cómo lo vamos traduciendo? Nosotros lo tenemos que traducir en mapas, en mapeos y en matrices que me vayan dando ese conocimiento y entendimiento.
Esta es una matriz que en función de lo que yo conozco, aquí no pretendo que lo lean, pero del lado izquierdo están los dominios, vamos a decir, cada una de las competencias que yo busco desarrollar. Y aquí en cada una de estas partes están lo que tiene que ver las escalas de potencial, el amarillo, y las escalas de desarrollo y descarriladores. Si están altos, ¿qué significa? Si están bajos, ¿qué implica? Lo mismo en el caso de descarriladores. Es decir, si una del rango amarillo está aquí, quiere decir que potencia esa competencia. Y aquí, si una de las rojas está aquí, quiere decir que puede afectar de manera negativa esa competencia. En este caso, vamos a decir, aquí estaría el tema de aprendizaje continuo, el tema de conocimiento de trabajo. Cuando nosotros combinamos estas dos, es cuando llegamos a esta combinación. Es un ejemplo, es real, perdón la forma, pero no es presentación, es un caso real que tiene que ver la evaluación por parte de entrevistas de supply chain. Obviamente estos assessment no tienen esta evaluación, esas se hacen base a entrevistas por competencias de profundidad. Aquí tenemos 10 ejecutivos de alto nivel, que tanto conocen de business acumen, de supply chain, servicio al cliente, planeación. En este caso se estaba buscando algo muy enfocado a la parte logística, en almacenes, en distribución, secos, cadena de fríos, perecederos, comercio exterior, bla, bla, bla. Y luego, en la parte de competencias de liderazgo. Esas competencias que vimos en la parte amarilla, ¿cómo se ven en esta parte? ¿Qué tan estratégico es? ¿Qué tan estratégico es su capacidad analítica, su capacidad de liderazgo, su capacidad de influencia y asociación, el tema de desarrollar la gente, foco al cliente, el potencial y la factibilidad de atracción de ese cliente? Con esa información es cuando las organizaciones nos han pedido para tomar cierto tipo de decisiones. Ahora, cuando tenemos esto de manera interna o de manera externa, ¿qué es lo que hay que hacer? Lo que hay que hacer es prevenir y hay que hacer un tema de coaching y a veces de coaching y mentoring. Y aquí hay un tema, un problema, porque muchas veces no se entiende la diferencia entre el aspecto del coaching y el mentoring. Y mucha gente, inclusive de recursos humanos, confunden el coaching con el mentoring, que es el tema del acompañamiento. Pero lo que hay que hacer es a esa gente que tiene el potencial, hay que apostarle y desarrollar en temas de coaching y o mentoring. Esa es básicamente una de las cosas. Y en los ejecutivos nuevos, la pregunta que nosotros siempre hacemos es, ¿por qué no hay programas de onboarding? ¿Por qué no hay programas que aceleren la adherencia a la cultura de la organización? Esa es una de las cosas que hacemos. ¿Para qué? Para generar mayor compromiso, para poder tener mejores elementos en la evaluación y para poder llevar a cabo vamos a decir, la ejecución, la acción en un momento de transición de un nivel a otro nivel, de una área a otra área, etc. Con esto acabo, básicamente, cómo son los imperativos que tiene que ver un liderazgo, que tiene que entender y conocer su rol en la cadena de valor, tiene que tener las dos cachuchas. Tiene que tener la cachucha de supply chain, de la cadena de valor, y tiene que tener la cachucha del negocio. Tiene que ver por los intereses de la agenda del negocio. Tiene que estar alineando todos los jugadores de la cadena de valor, no solamente los objetivos de supply chain, de procurement, de planning, de manufactura, de costo de conversión y de servicio, también con aspectos relacionados a temas de capital de trabajo, también a temas de top y bottom line, ¿sí? Desarrollo inmediato de capacidades tienen que desarrollarse. Les quiero poner el ejemplo de una empresa de logística aquí en México que con el tema de la pandemia, en el primer mes y medio, segundo mes, estaba recibiendo pedidos que deberían de estar esperando en términos de volumen en el año 2024-2025. Obviamente no había forma de responder en términos de fuerza de almacenaje, capacidad de gestión, distribución, etc. ¿Qué tuvieron que hacer? Pues simplemente acelerar eso y
tratar de empezar a resolver el problema de una manera lo menos raspada posible. En cuanto a tema de desarrollo de innovación de servicios, les quiero poner un ejemplo que nos pasó con un ejecutivo de Colombia, de comercio electrónico. Y lo puedo decir, Falabella. Falabella, por la pandemia, el comercio electrónico creció 300, 400% contra el año pasado. Ese crecimiento permitió que no despidieran a nadie en Falabella, Colombia. ¿Ok? Pero lo más importante es que se dieron cuenta, no me acuerdo, que de las 30 o 40 tiendas, puntos de venta que tenía Falabella, 10 tiendas, 15 tiendas, las cerraron y las convirtieron en centros de distribución de comercio electrónico. Ese es un ejemplo real de hace 3 meses al día de hoy. Y 2 tiendas que hace 5 meses eran tiendas departamentales, hoy son centros de distribución de comercio electrónico. Atracción y desarrollo de talento. Les quiero comentar algo. Hoy en día hay empresas que están, por los temas que conocemos, que hay muchas empresas que están reestructurando y ejecutivos que están saliendo o que están en un momento de transición. Hoy en día hay empresas que están buscando talento y talento top. Les quiero poner el caso de biotecnología y el caso de comercio electrónico. El caso de comercio electrónico, un ejecutivo de alta dirección de hace 4 meses a la fecha ha triplicado su valor, su equity. Es decir, si antes lo llevábamos de un lado a otro con un 30, 40, 50%, hoy no somos capaces de llevarlo ni con más del doble, ni por el corto plazo, ni por el mediano plazo. Son gente que se ha revaluado muchísimo. El caso de Life Science, el caso de biotecnología, el caso de Healthcare, independientemente de la pandemia, lo que tiene el crecimiento y la oportunidad en los próximos años, ese sector es de una manera impresionante. O sea, hoy en día hay empresas que están buscando gente con talento, no me importa ahorita en dónde, pero lo voy a traer porque lo voy a poner a desarrollar capacidades organizacionales del futuro. A mí me tocó ver esto hace 20, 25 años con una empresa multinacional en México, ¿sí? Que facturaba $4 billones, una empresa del sector de alimentos, en donde ellos contrataban a un ejecutivo, lo ponían en temas de proyectos para desarrollar. Obviamente las prioridades cambiaron y pues por supuesto que eso desapareció. Hoy en día esas empresas están buscando ese talento. Y la otra característica, las competencias son las mismas, pero hoy en día las empresas le están dando mayor peso a ejecutivos que tengan o hayan tenido esa capacidad de resiliencia, que hayan vivido procesos complicados, procesos que tienen que ver con transformación, adaptación, fracasos en muchos de los casos. Son gente que están buscando y están priorizando esa competencia de adaptación, de resiliencia, de transformación versus algunas otras. Y básicamente, pues estos son los retos que creo que ya lo dijimos a lo largo de toda la charla, ¿no? De lo que significa para nosotros como ejecutivos. Es terminar de enfrentar y sobrevivir el 2020, seguir con el tema de que queremos ser ejecutivos AAA en nuestra cadena de suministro, ágil, adaptable y alineada, ser eficientes, mejora continua, capacidades organizacionales, pero con el mejor talento. El mejor talento tiene que ser la combinación de temas de cultura, de temas de valores, de temas de competencias y el compromiso. Y aquí hay un punto muy importante que les quiero comentar. Yo les digo a ustedes, y creo que lo he dicho por ahí en alguna otra conversación, si ustedes tuvieran que escoger a su jefe, está bien. Yo le pregunto algo, si su equipo los tuviera que escoger a ustedes, ¿cuántos realmente los escogerían? ¿Cuántos realmente es una ambición el que ellos quieran estar con ustedes? El que ellos digan, quiero que fulano de tal sea mi jefe. Y es una pregunta muy difícil. Y hay un caso
es uno de los casos reales, se los voy a poner en México, ese caso, pero es en Estados Unidos, de una persona de ventas. Déjenme poner el caso en México, que ese vendedor le querían dar en la torre en la organización y lo ponían, no, vamos a mandarlo a Tamaulipas, y lo mandaban a Tamaulipas y las ventas para arriba. No, al sureste. Lo mandaban al sureste y para arriba. No, Costa Pacífico Sur, Baja California, y siempre las ventas. Hasta que lo estudian y le preguntan por qué. Y él dice, mi equipo, cuando yo tomaba la decisión de contratar a un ejecutivo, solamente había un driver que podía hacer el go, no go. Si yo quería que esa persona algún día podría ser mi jefe. La pregunta es, ¿cuántos de nosotros estamos realmente dispuestos a tener esa visión y esa aceptación? Y a mí me ha tocado ver ejecutivos de alto nivel que cuando contratan o entrevistan gente, ni leen los currículums, ni preparan las entrevistas, las hacen rápido y no le dan la importancia necesaria a un proceso de reclutamiento. Y hablo de reclutamiento no externo, también de reclutamiento interno, también de transición, porque aunque uno esté en una empresa y tenga la posibilidad de un movimiento interno, hay gente que lo entrevista o lo deberían de entrevistar o deberían de opinar. Y creo que eso es lo que no sucede, que no se le da el valor al tema de profundidad de las entrevistas. Y para mí, yo termino con este slide, básicamente agradecerles, pero para mí la calidad de la ejecución, los que no han leído este libro, desafortunadamente es un libro muy viejo, pero muy válido hoy. Que yo puedo estar muy agradecido con la gente que durante los últimos 5, 10, 15, 20, 25, 30 años me trajo a donde estoy yo. Pero no necesariamente es la gente que me va a llevar a donde yo quiero estar en los próximos 5, 10 años. ¿Y eso qué implica? Una capacidad de liderazgo y una capacidad de toma de decisiones. Básicamente es eso lo que tenía yo para platicar. Agradecerles el que me hayan escuchado. Gracias, David, Alberto, a todos los que por ahí tuvimos oportunidad de que estuviéramos. Muchas gracias. Contrario a ti, Fernando, muchas gracias. ¿Tendremos tiempo para alguna pregunta? Encantado. Por mí. Digo, sí, nada más, no les dijiste que me avisaste de la charla hace 3 horas, ¿verdad, David? Hace más 5. 5. Ok. Pero ¿fue buena decisión o no? Bueno, eso me lo van a decir ustedes, ¿no? Seguro. Pero, a ver, ¿qué opinan Javier, Gerardo, Pedro, Nacho? Digo, ¿qué opinan ustedes, no? Me encantará escucharlo. Yo te digo, nosotros en la industria de servicios vivimos del capital humano. Entonces, el estar en todos estos temas, viendo justamente qué tienes y cómo lo seleccionas y cómo lo promueves o lo sigues desarrollando, cómo justamente para qué cuestión y qué fin necesitas estar evaluando y viendo a quiénes cambias o enfocas de una manera diferente, y también cómo escuchas justamente lo que está pasando, pues es tema de todos los días, ¿no? O sea, realmente es la maquinaria de lo que hacemos en lo que tenemos, ¿no? En esta parte. Y la verdad es que tienes toda la razón en que en todas las empresas, y lo vemos con nuestros clientes y todo, o sea, se nota luego en las empresas en donde el capital humano tiene un valor y una dedicación, como decías tú, creo que 30%, 35% del management, o tan siquiera de algo relevante. Se nota luego el ambiente de trabajo y el profesionalismo y el compromiso versus otras empresas en donde ves que eso no es un tema, no ha cobrado la importancia que se tiene, ¿no? La rotación es grande y todo eso. Entonces, para mí me hace mucho eco. Creo que es bien difícil en el mundo tener la concentración que se solicita y que se requiere, como lo decías, que se requiere. Es un reto enorme, pero pues, o sea, el no dejarlo de lado, estoy totalmente de acuerdo que te lleva a muchos buenos lugares. Te debe de. Gracias, Javier. Muy buen punto. Gracias por la plática, Fernando. Y gusto saludarte. No, hace mucho que no nos vemos. Fernando, Pedro Gómez, Fíjate que a mí me encanta este tema y al final mucho de esto de la inteligencia emocional y de estar el salario emocional
En ese tipo de situaciones de crisis, o sea, de repente se vuelve un componente súper importante, tratando de, ¿sabes?, de mitigar pues toda la incertidumbre que rodea no solo a la empresa, a cada uno de los individuos ya en específico, y que al final pues eso hace de verdad mucho más nerviosos y a veces menos productivos, ¿no? Entonces yo creo que de verdad que ahora sí que right on target la plática y felicidades, muchas gracias, ¿eh? A ti, gracias, Pedro. Gracias. Fer, habla Alberto. Gracias por la plática. Felicidades, muy precisa. Y hay un tema que a todos los que hemos manejado gente a veces nos preocupa, y es la relación que debe existir entre una persona técnica y una persona con los skills de líder. Y conforme tú vas creciendo en la organización, tú debes desarrollar más los skills de liderazgo, más la parte generalista y manejo gerencial de la situación, y mucho menos la especialidad. A veces eso nos ha llevado a tener gente en las organizaciones que tienen muchos años, y esos muchos años creemos que porque tienen muchos años tienen los skills para siempre, y no necesariamente. No es lo mismo estar 6 años en primaria que 6 años en primero de primaria. Y lo que quiero decir con esto es que hay veces que nosotros no tomamos las decisiones correctas para destapar una posición y permitir que vengan las nuevas generaciones, las nuevas prácticas, los nuevos skills y la flexibilidad que necesitamos. Totalmente. Creo que eso es algo que hay que considerar. Total. Déjame comentar un punto, Alberto. Tienes toda la razón. Hay un ejemplo que a mí me gusta mucho y a lo mejor es trillado porque algunos ya lo han escuchado, pero yo pongo mucho el caso de un servidor con un ejecutivo de 27, 28 años que sabe Excel. Yo le pregunto, ¿tú sabes Excel? Yo sé Excel, yo sí sé Excel. Y él también sabe Excel. ¿Qué pasa cuando yo pongo ese ejecutivo contra mí en Excel? Pues él me da 1000 y las vueltas, 1000 y las vueltas. ¿Qué ha pasado? Que él ha hecho del Excel, de esa habilidad, él ha hecho una competencia. Pero no porque a ese ejecutivo, si le damos un libro de trabajo en equipo y el lunes nos trae una presentación preciosa en PowerPoint de trabajo en equipo, no por eso quiere decir que sabe trabajo en equipo. ¿Por qué? Porque lo necesita ir desarrollando. A mí es un ejemplo que me gusta porque es en donde están el aprendizaje y el desarrollo el aprendizaje de las habilidades y el desarrollo de las competencias, pero en el caso del muchacho joven, él ha hecho del Excel, él ha hecho una competencia que lo diferencia, que le saca esa ventaja. Por eso hablaba yo hoy de las implicaciones de los ejecutivos jóvenes. Hoy hay empresas que se están fijando en esos ejecutivos jóvenes o esos ejecutivos jóvenes que tienen ese skill, Alberto, preocupados porque sea una competencia en temas, y me lo dirá Javier, si no es cierto cualquiera de ustedes, en temas de Internet of Things, en temas de Analytics, en temas de Python, en temas de inteligencia artificial, en temas de Learning Machine, etcétera, etcétera. Por supuesto que ese ejecutivo a los 26, 27 años va a sobresalir sobre los demás que nada más sabían Excel. Pero yo espero que ese ejecutivo dentro de 20 años sea un ejecutivo como tú, como cualquiera de ustedes que tenga una posición de dirección en donde esté más preocupado por el tema de gestión, etcétera, pero lo demás ya lo dejo. De acuerdo. Muy bien. Gracias, Fer. Gracias a ti, Alberto. Hola, Fernando. Buenas tardes. Habla Carla Herrera. Hola, Carla. Oye, yo sí tengo como una pregunta muy específica. Yo creo muchísimo en el desarrollo de los colaboradores, en el desarrollo de tu equipo. Y la verdad es que, por ejemplo, a mi equipo sí trato de tenerlo siempre como capacitando, darles el salario emocional y todo. Pero ¿qué pasa cuando uno de tus colaboradores en verdad no quiere desarrollarse? O sea, está muy tranquilo él y pues por más que tú te desvivas y eso, pues no, él llegó a su zona de confort. Y a mí lo que me preocupa es que me vaya ya a echar como a perder a todos los demás, de pues que lo vean tan cómodos y como no es de que tenga represalias con él, o sea, pues ya no trato como de seguirlo motivando. Entonces tampoco sé si estoy haciendo bien. Mira, gracias, Carla, por la pregunta y a ver si los demás están de acuerdo conmigo. Yo creo que los estilos gerenciales y estilos de liderazgo permiten tomar diferentes decisiones en diferentes momentos. Pero si tú tienes
al toro por los cuernos, y como dice el dicho, ¿no? Si parece pato, hace como pato y hace cuá, es pato. Y te toca, a ti te toca tomar decisiones. Y te voy a dar un ejemplo. Si tú frente a tu jefe le dices a tu jefe, es que Pancho López lo está señalando, me está haciendo esto y esto, yo creo que hay una responsabilidad que tú no te estás dando cuenta, que hay 3 dedos que te están apuntando a ti porque tú no te estás atreviendo a tomar una decisión. Y la tienes que tomar. Si no quiere, pues ya le diste coaching, ya le diste mentoring, ya le diste oportunidad, le diste salario emocional y no emocional, le diste todo, pues para mí yo creo que es muy claro, ¿no? Pero también hay un punto que no debemos dejar de lado. ¿En dónde estás tú? ¿En dónde estás tú? ¿Qué has hecho o qué has dejado de hacer para ese comportamiento? Porque puede ser que también sea de uno. De que no Sí, no, totalmente de acuerdo. Hasta le dije, evalúame. O sea, que no he hecho yo como tu jefa, bueno, tu líder para que no te motive. Bueno, muy bien. Okay. Oye, Gracias. Fer, yo tengo una pregunta. Primero agradecerte y felicitarte por la conversación. La verdad, mi Fer, buenísima. Te conozco ya de mucho tiempo. Te quería Gracias. preguntar algo que luego genera un poco de pensamiento más de ahora las nuevas generaciones, ¿no? Hoy los recién egresados, los chavos que entran, ejecutivos muy jóvenes, ya no traen el drive de, oye, si hablamos del tema de brand employee, ¿no? Decir, oye, una empresa, la que quieras, me gusta, tiene los valores, me encanta esta empresa, me gustaría desarrollarme aquí y hacer carrera y a lo mejor trascender profesionalmente aquí, ¿no? Pensando que a lo mejor como otras gentes que pueden estar 15, 20, 25, 30 años en una organización. Yo estuve 31 años en Coca-Cola, ¿no? Y ahora realmente esta parte del brand love, la pertenencia de pertenecer a una empresa, realmente ya no es vigente. Ahora los chavos, los ejecutivos nuevos, estás 2, 3 años y mígrale. Aunque tú lo desarrolles y le dediques y le inviertas en talento, ese talento sabes que va a ser de relativo corto plazo, porque hoy la manera de pensar de los chavos es 3, 4 años, 5 a lo máximo, y cámbiale, y mígrale. Entonces, también tienes que estar de alguna manera preparado a decir, oye, el talento que hoy tengo seguramente va a migrar a otros lados y voy a tener que seguir desarrollando talento para mi organización. Entonces, ese es un cambio también de las antiguas generaciones más viejas a las nuevas, ¿no? Ya no necesariamente va a haber un amor a la empresa, a la marca, para desarrollarte y estar varios años en esa organización. Estoy de acuerdo, Sebe, y es cierto, y contra eso no puedes hacer nada. Pero lo que sí puedes hacer es planear contra eso. Y tú tienes que planear desde nuestra perspectiva en 3 cosas, o en 2. La primera, yo le pregunto a la gente de tu empresa si tu empresa se ha preocupado por darle un curso y alinear a todos los directores y gerentes cómo es el comportamiento de la generación millennials y cómo va a ser el comportamiento de la generación Z. Unos dicen una cosa, otros dicen otra. ¿Cuál es el estereotipo? ¿Sí? ¿Cuál es esa persona? ¿Cuántas empresas realmente se preocupan porque tú entiendas los comportamientos de él y que empieces a tener mayores elementos? Ese sería el primer tema. Segundo, como sabes que eso va a pasar, ¿sí? Y es muy raro, a mí me ha tocado ver gente de innovación y desarrollo impresionante que a mí me han dicho, Fernando, yo soy un millennial fallido, ¿no? Un millennial de eso que dices, quiero de esos, ¿no? Pero ¿qué puedes hacer contra eso? Un millennial tiene la característica de innovación, del driver. Entonces, si tú no tienes una carrera o no tienes una serie de proyectos que lo muevan, se te va a ir no en 3 años, se te va a ir en 1 año. Se te va a ir en 1 año. Tú tienes que tener una dinámica y tienes que ser dentro de la organización muy ágil para tener temas de innovación, temas de disrupción, temas de desarrollo, temas de entrenamiento, etcétera, etcétera. ¿Sí?
que hoy están pasando en muchas empresas. Y el siguiente, como sabes que ese riesgo es un riesgo muy alto, te ponía el ejemplo de la empresa de biotecnología, ¿sí? Están haciendo una estrategia de mapeo del pipeline, ¿sí? Una estrategia de mapeo del pipeline contra el job description, contra las necesidades de corto y mediano plazo de la gente y contra todo lo que son ejecutivos, pero te hablo de más de 100 empresas, te hablo de más de 1,000 o 2,000 ejecutivos evaluándose en un pipeline, ¿sí? Entonces, porque sabes qué va a pasar, pero si tú traes a un ejecutivo de esos a un ambiente pony, agradable, happiness, etcétera, pues tienes más probabilidades de éxito. Si lo traes a una empresa tradicional, que no se mueve ni quién compra el refresco mientras don Pipirulando no diga a quién, pues ese cuate se te va a ir al poco tiempo. Yo te voy a poner un ejemplo que nos está pasando hoy, un ejemplo de comercio electrónico. Estamos trayendo un millennial de España que vivía en México, se cansó, se peleó con la novia, se fue a andar por allá y lo estamos trayendo a México otra vez. ¿Cuál es el reto de esta empresa? Pues que lo tiene que enamorar no solamente con esto ni con el salario emocional, lo tiene que emocionar con el reto. Y el reto no solamente es para esta división de negocios, el reto es, luego vas a América Latina, luego vas al sector industrial, luego vas al sector tal, pero el riesgo siempre va a existir, ¿sí? De acuerdo, Seme. Pero bueno, pues muchas gracias. No, al contrario. Muchas gracias, crítico, No Fernando. puedes dejar de capacitar. Nada más agradecerte, Fernando, me gusta verte virtualmente. Te mando un abrazo. Claro. Gracias. Comentarios de agradecimiento y felicitación en el chat, Fernando. Gracias a ustedes. Nos avisa si el milenio regresa con la novia cuando llegue a México. Estamos hablando, Fer. Voy a poner el Y los nuevos son los pandemias, ¿no? tienen alguna cuestión con él, con mucho gusto. Pues gracias a todos. Abrazos. Gracias a Gaby y a Gracias, Gaby, buen fin de semana, buen viernes, a las fin de 8 de la semana. mañana, con el tema de Gilotepec, así que ya se vayan a descansar. Muchas gracias, Pedro, por tu gestión y bienvenido, Alberto. Gracias. Mucho éxito. Gracias, Pedro. Gracias. Gracias, Pedro. Muchas gracias, Pedro. Saludos, noche, buen fin. Bien, Pedro, Sí. felicidades. Gracias.